Muchas gracias, señor Merino. En primer lugar, recordemos que la Procuraduría General del Estado es el representante judicial de la víctima en los delitos contra la administración pública, como es el delito de asociación ilícita, por el cual el señor Rivera purga una pena y se ha pretendido acoger al beneficio de régimen semiabierto. Por lo tanto, a la Procuraduría General del Estado le corresponde realizar los incidentes que correspondan dentro del proceso de beneficios penitenciarios iniciado por el señor Rivera, por el cual el juez de garantías penitenciarias le concede el régimen semiabierto. La Procuraduría General del Estado considera que, y por lo tanto ha solicitado una aclaración por parte del juez, considera que ese régimen no debió haberle sido concedido porque la propia comisión especializada para el cambio de régimen de rehabilitación social del SNAI, que es la que analiza la situación del señor Rivera e informa al juez de garantías penitenciarias para que él tome la decisión, dice que el señor Rivera no se ha rehabilitado. Es un informe psicológico que dice que el señor Rivera no ha cumplido con los, ¿cómo podría decirse? Con el tratamiento, los pasos a darse a efectos de su rehabilitación, que es un tratamiento fundamentalmente psicológico. Y sin embargo el juez le concede el régimen semiabierto. Entonces nosotros estamos pidiendo que aclare cómo es que habiendo este informe él concede el régimen semiabierto, no habiéndose cumplido este requisito en particular. El segundo tema que la Procuraduría aborda en su escrito presentado el día de anteayer es el de la reparación integral. Corresponde, de acuerdo con el COIP, al juez de garantías penitenciarias cerciorarse de si el sentenciado, al momento de acogerse al régimen semiabierto, ha cumplido con la parte de la sentencia relativa a la reparación integral. Cerciorarse quiere decir simplemente ver si es que ha cumplido o no ha cumplido. Si es que ha cumplido y cumple con los otros requisitos, adelante, régimen semiabierto. Si no ha cumplido, tendrá que oficiar a la Fiscalía General del Estado, el juez de garantías penitenciarias, comunicando que no se ha cumplido con la reparación integral. Recordemos la reparación integral impuesta por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en el caso de asociación ilícita del caso de Brecht, fue de 33 millones de dólares. Entonces el juez verificará si se ha cumplido o no, y en caso de no haberse cumplido, oficiará a la Fiscalía General del Estado, porque eso constituye el delito de incumplimiento de orden de autoridad. ¿Qué más alta autoridad que la Corte Nacional de Justicia para imponer una indemnización que el señor Rivera? Y dicho sea de paso, ninguno de los otros sentenciados en ese caso han pagado. De modo que vamos a ver qué dice el juez. Yo espero que el juez responda en breve a esta solicitud, la una de aclaración, la otra de ampliación, y en breve sabremos a qué atenernos. A la Procuraduría le quedaría, en caso de una respuesta negativa, un recurso de apelación. Entonces estamos a esa espera. En todo caso, el objetivo es establecer esta información con la cual debería negarse este beneficio penitenciario, doctor. Mire, el juez es el que tiene la última palabra. El juez podrá decir si es que se cumplió o no se cumplió con los requisitos, y tendrá que aclarar cómo es que, habiendo este informe negativo en cuanto a lo psicológico, se le ha concedido el régimen semiabierto. Si el juez considera que, si el juez demuestra legalmente que se ha cumplido con ese requisito, la Procuraduría descansará. Si no, presentará el recurso de apelación. Pero en todo caso, con los argumentos que ustedes tienen, tanto por el incumplimiento del informe psicológico, tanto por el incumplimiento de la reparación integral, desde la Procuraduría no se han cumplido los requisitos. A modo de ver de la Procuraduría, no se han cumplido, y ese es el motivo de nuestra solicitud. Este cumplimiento de la reparación integral debería aplicarse en todos los casos, doctor, porque ha habido ya algunas personas que se han beneficiado del régimen semiabierto, de la prelibertad, con el anterior Código Penal.
Fíjese que yo estoy, en estos 3 últimos años y pico que yo estoy en el cargo de Procurador General del Estado, este es el primer caso en el que un reo, un delito contra el Estado, y que por lo tanto la Procuraduría tiene que tomar parte, ha solicitado el régimen de prelibertad, el régimen semiabierto. De modo que en el futuro, en nuevos casos que ocurran similares a este, la Procuraduría se hará presente en defensa del interés público. A la Procuraduría no le interesa hacer daño a nadie, o sea, no es nada personal contra el señor Rivera. Lo único que nos interesa es verificar que se cumplan los requisitos para el régimen semiabierto, porque el régimen semiabierto es un beneficio, y beneficios tienen quienes cumplen unos requisitos relativos a su comportamiento, a su rehabilitación, a su reinserción. Si es que el señor Rivera los cumple y los jueces de última instancia resuelven que así es, ningún problema que salga. En cuanto al pago de la indemnización al Estado, de la reparación integral, naturalmente que la Procuraduría irá hasta las últimas consecuencias. Este es un tema que tiene que ver con un clamor ciudadano. La gente dice, ¿cómo es que comienzan a salir de la prisión estas personas que han sido sancionadas por haber alzado millones de dineros del erario público y no se les cobra? Entonces, la ley prevé justamente esta posibilidad, y es que el juez de garantías penitenciarias se cerciore de si se ha cumplido esa parte, y si no, el tema va a un nuevo delito, que es el delito de incumplimiento de orden de autoridad. Doctor, usted decía que el caso de Rivera es el primer caso que se da. En el caso de Carlos Pareja Yannuzeli, el señor Pareja él tiene una sentencia de 10 años por el delito de peculado, y tiene otra. Entonces a él se le aplicarán en su momento los porcentajes. El primer requisito a cumplirse es el del porcentaje del tiempo, que es el 60% del tiempo. Entonces, yo creo que, no he hecho el cálculo, pero entre las dos sentencias que tiene, me parece que la una es de 10, la otra de 6, el 60% de 10 son 6 años, él todavía no ha cumplido eso en su momento. Supongo que él solicitará el régimen semiabierto, en su momento se verá qué ocurre con eso, si es que cumple los requisitos o no. pero tanto en el caso de Pareja Yannuzeli como en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, ellos están sentenciados con el antiguo Código Integral Penal, por el cual se podría aplicar una prelibertad con 40%, pero a ellos también se debería aplicar este tema del pago de la indemnización. Sí, eso es lo que ellos sostienen. Ellos sostienen que debe aplicárseles el Código Orgánico Integral Penal, pero no es así. El que se aplica es el COIP, y por eso a lo que tienen que aplicar ellos es al régimen semiabierto, por el cual se cumple a partir del 60%, al cual son elegibles a partir del 60%. En el tema de la recuperación de la reparación integral, la Procuraduría está haciendo todo lo que está a su alcance por la vía de los mandamientos de ejecución que ha dictado la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en el caso Sobornos, por el cual, que es otra de las sentencias que tiene el señor Glass. Y en el caso Capaya estamos también, en los varios casos relativos al señor Carlos Pareja Yannuzeli, estamos también yendo por las órdenes de ejecución del juez competente, que en este caso es la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Poco a poco vamos avanzando, pero claro, lo que se logre recuperar por esa vía será solo una parte de lo que tendremos que intentar también por la vía de la recuperación de activos en el exterior. En los casos Glass, doctor, en ninguno se ha cumplido la reparación integral. En el caso Sobornos hay solamente 2 de los sentenciados, y son, de entre ellos son los empresarios, en este momento no recuerdo quiénes específicamente, los que han pagado la indemnización. El resto lo estamos haciendo por la vía de la ejecución forzosa, que es para lo cual necesitamos los mandamientos de ejecución del juez de ejecución. El señor Glass igual está en el tema Odebrecht, pero ahí nadie ha cancelado. Ahí nadie ha cancelado. Y ahí estamos también intentando por la vía de la ejecución forzosa.
en caso de, porque se anuncia que lo que está esperando GLAS es la sumatoria de penas para poder solicitar este beneficio penitenciario, habría que alertar a las autoridades que se debe cumplir este tema del pago de indemnización. Sí, el caso del señor Glad es particular porque la ley expresamente prohíbe que se aplique la acumulación de penas y por lo tanto se pueda beneficiar de los beneficios penitenciarios quien todavía tiene una sentencia pendiente dentro de un proceso en curso, que es el caso Singue. Entonces, apenas haya una sentencia ejecutoriada en ese caso, ahí sí él podrá beneficiarse de eso. En su momento nosotros alertaremos a las autoridades de que si bien puede cumplir con los requisitos previos para el régimen semiabierto, la otra parte de la sentencia, que es la parte de indemnización al Estado, sigue sin cumplirse. De las dos sentencias debería cumplir, ¿no? Obviamente. Doctor, usted hablaba sobre el tema sobornos y la recuperación integral que se impuso como parte de la sentencia. ¿Cómo avanzan los trámites para la recuperación de estos recursos? Hace poco había una situación un poco sui generis con quien se encargaba, los abogados, los jueces, perdón, en provincia o los jueces en la corte. Se ha determinado ya eso. A partir de ello, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué se ha podido hacer? Como le decía antes, el trabajo, es un trabajo que obviamente todos quisiéramos que pueda hacerse rápidamente, pero a más del hecho de que ha habido esta cierta indefinición hasta el mes de octubre, cuando la Corte Nacional de Justicia en pleno resolvió que en los casos de fuero es el juez nacional de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia el juez de ejecución, y no como sostenían algunos de los jueces de la propia Corte, que tenía que hacerse en el juez del domicilio de cada uno de los sentenciados. Esto facilita naturalmente las cosas, pero igual no es una cosa que pueda tener resultados de la noche a la mañana. Necesitamos el mandamiento de ejecución, y con ese mandamiento de ejecución tenemos que ir a pedir en los registros de la propiedad y registros mercantiles de todo el país que los bienes identificados a nombre de cada uno de los sentenciados sean embargados, para después proceder al comiso y finalmente proceder al remate, es decir, la monetización de esos bienes, para con esos bienes hacerse cargo, imputarlos a la indemnización. Recordemos que la indemnización en el caso sobornos es de 14 millones de dólares. Ahí sí la Corte Nacional de Justicia dispuso que a cada uno de los autores le correspondía pagar 770 mil dólares cada uno, y a cada uno de los cómplices 320 y tanto mil dólares cada uno. De modo que cuando se hagan esos remates, el Estado se hará pago con cargo a esos bienes. El otro tema es que, claro, buena parte de los dineros de la corrupción, yo diría la mayor parte, es inmediatamente puesta a buen recaudo, generalmente en jurisdicciones extranjeras, no necesariamente paraísos fiscales. Lo que hacen es comprar bienes a nombres de terceros en jurisdicciones extranjeras o incluso en jurisdicciones locales. Y ahí es muy difícil ubicarlos porque justamente están a nombre de terceros. En este tema, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado colaboramos con miras a obtener la cooperación judicial internacional de los países en donde se ha llegado a determinar que haya estos bienes. Naturalmente, la Procuraduría y la Fiscalía en el futuro tendrán que contratar los servicios de abogados internacionales para que, especializados en esto de la recuperación, seguir el rastro del dinero y tratar de recuperarlo, a veces a través de procesos judiciales, otras veces a través de simples gestiones diplomáticas. Para eso la Procuraduría está trabajando muy de cerca con el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que tiene un centro de recuperación de activos que nos está asesorando. En el futuro espero poder dar buenas noticias sobre este tema.
no necesariamente en el caso Soborno, sino en alguno de los otros casos que estamos trabajando con el Instituto de Basilea. Doctor, a nivel nacional, ¿se ha podido ya embargar las cuentas de los involucrados en este caso? Las cuentas de los involucrados, la mayoría de esas cuentas tienen puchuelas, es decir, unas sumas ínfimas. Tras lo que estamos viendo es tras los inmuebles. Pero los inmuebles tampoco, bueno, en el caso Sobornos, esperamos que algunos de los inmuebles sirvan para cubrir la mayor parte de la indemnización que cada uno de los sentenciados fue condenado a pagar. Pero puntualmente, ¿qué falta para que se dé eso, doctor? Como le digo, es eso, tenemos ya la orden de ejecución, tenemos que obtener los embargos, después tenemos que lograr el decomiso y finalmente tenemos que sacar a remate. Eso cumple los tiempos de los procesos judiciales similares en cualquier otro ámbito, en cualquier otro proceso. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando, yo diría que estamos hablando de un periodo entre 6 meses y un año. Doctor, finalmente, un tema de coyuntura. Como Procuraduría, ustedes también van a establecer una apelación a la decisión judicial respecto a la reintegración del general Víctor Arauz. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes realizan? La Procuraduría está asesorando directamente a la Comandancia General de la Policía en este tema. La Comandancia presentó su recurso de apelación, la Procuraduría lo hizo. Estamos a la espera de que en segunda instancia, que es la Corte Provincial de Pichincha, se nos convoque a audiencia para alegar ya en esa instancia en contra de la reincorporación del general Arauz. ¿Cuáles son los argumentos de ahí? El argumento fundamental es que, el argumento fundamental de él es que no se realizó la sesión de calificación de él. El argumento de la Comandante General de Policía es que sí se realizó, pero que se la realizó por vía virtual, porque el señor ministro de Gobierno de la época, César Monge, estaba ya enfermo y que por lo tanto la reunión virtual se dio por vía telemática. Hay testigos en el sentido de que eso ocurrió, hay testigos en cuanto al contenido de esa reunión, de modo que eso debería haberse resuelto de forma distinta a la que se ha resuelto, que es la incorporación del general Arauz. Estamos esperando, como le digo, a que se nos convoque a la audiencia en segunda instancia. Otro detalle que mencionaba usted es que la decisión es a favor del general Arauz y no de los otros 3 generales que también se han reincorporado. Eso será un tema que tenga que aclarar justamente la sentencia de segunda instancia. Si se amplía esto para los demás generales. Claro, porque el accionante, la acción de protección, como toda acción, es un derecho subjetivo. Es decir, una vez que la resolución justamente resuelve el tema, los efectos de esa resolución atañen a quien accionó, no a quien no accionó. Entonces, pero además el otro argumento fundamental, y este sí de la Procuraduría General del Estado, al margen del tema técnico de si se realizó o no se realizó la reunión de calificación del general Arauz, es que este es un tema que tenía que haber sido conocido por la justicia ordinaria, por la vía contenciosa administrativa y no por la vía constitucional. Veamos qué dice la Corte Provincial, la sala competente de la Corte Provincial a ese respecto. Perfecto, listo doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, señor. Muy amable. Siempre a las órdenes.